Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Además, sabemos que últimamente cuesta más asistir a los eventos presenciales, que estamos acostumbrados a hacerlo online. Y bueno, es un gusto ver caras y no ver la pantalla, ¿verdad, Luis? Así que bueno, pues como hay alguna cara nueva, si os parece, vamos a dar unas pinceladas de quiénes somos y de qué hacemos. Y ya vamos a la noticia de hoy, que es que, bueno, hablar del nuevo paradigma de crisis bancaria. En directo ya. Perdón. Bueno, pues nosotros como gestora de fondos pertenecemos 100% al grupo Santa Lucía Asset Management. El grupo Santa Lucía, bueno, como hace conocido en nuestro país, pertenece a capital privado, que yo creo que es muy importante porque al final no somos totalmente independientes, entidades financieras, con más de 100 años de historia, y cumplimos el año pasado, pues más que consolidados. Ahí tenéis, bueno, activos totales y ingresos y rating single A por Fitch y un rato de solvencia importante que, bueno, como aseguradora le damos mucha importancia. Y luego, bueno, pues 6 millones de clientes y empleados. Aquí las compañías que forman parte del grupo y los 4 pilares de negocios del grupo, que como no puede ser de otra manera, nosotros somos parte del área de gestión de activos. En cuanto a gestora como tal, nacemos en el año 2018, pero previamente, bueno, como la fusión de 2 compras previas, ¿no?, de otras gestoras, en el 2015 el grupo pues quiere dar un paso dentro del mundo de la gestión de activos y compra Alpha Plus, que era una gestora, bueno, una gestión muy tradicional, que era una filosofía que casaba mucho con Santa Lucía. Buenos días. Y ya en 2017 se produce, bueno, pues la compra de AIBA Gestión, que bueno, pues como tal era bueno, pues se dio la tormenta perfecta en que Aviva, por un tema estratégico, quería salir de España y bueno, Santa Lucía quería seguir creciendo en esta área, ¿no? Y compran AIBA Gestión y ahí no había de pensiones. La parte de pensiones pertenece a la parte de vida y pensiones de la compañía, pero nosotros en la gestora tenemos el mandato de gestión de los productos. Y como os decía, bueno, en el año 2018 es cuando se produce la fusión, que aunque seamos una gestora joven, 5 añitos hemos cumplido, realmente, bueno, los productos tienen muchísimo más que la regla. Aquí tenéis por volumen lo que gestionamos. Este volumen bueno, ha crecido, ahora con la acuerdo de Liberbank han entrado en torno a 500 millones y se espera que entren otros en torno a 300-400 millones de TCM en la parte de pensiones. Ahora estamos en torno a, entre fondos de inversión y planes de pensiones en gestión, en torno a 3 tercios. Digamos que se incrementará la pasta de pensiones. Será, bueno, en torno a 25% en fondos y un 75% en planes de pensiones, que alcanzaremos los 5.000 millones en breve. Y luego, bueno, en cuanto a fondos de inversión, gestionamos ese volumen que veis ahí. Sobre todo, bueno, pues tenemos mucho peso y en la parte de renta fija y renta variable. Luego también tenemos el área de selección de fondos. Tenemos un equipo especialista en fondos de fondos, tenemos por aquí al responsable, y otro fondo de fondos de retorno absoluto. Y bueno, yo creo que es importante también recalcar que esos 1.500 millones es un volumen muy importante para el balance de la compañía de seguro y por tanto pues nos da una estabilidad y realmente una capacidad de invertir a largo plazo. Aquí tenéis al equipo. Hoy está con nosotros Luis, que es el responsable del equipo de renta fija, de mixtos y fondos de fondos. El equipo está formado por estos 3 gestores. Iñaki y Carlos Cuya ya gestionaban los productos en la parte de Aviva, con lo cual, bueno, pues ya los productos tienen track record y además el equipo de gestión continúa con nosotros. Y bueno, es un equipo muy senior, como veis, somos unos poquitos años de experiencia y la verdad es que sobre todo donde mayor valor aportan es en la selección de crédito, ¿no? Luis, bueno, lo tenemos aquí, pero básicamente pues, unas pinceladas de lo que ha sido su trayectoria. Estuvo cerca de 20 años como director de fondos de renta fija en CaixaBank Asset Management, la última parte como director de inversiones en Web Solutions, y se incorpora en Santa Lucía Asset Management en el 2019 para dar, bueno, pues más dinamismo a las carteras, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el equipo se ha consolidado muy bien, en los resultados se ve, los fondos que gestionan tienen 5 estrellas Morningstar y un rating de Citywire, ¿no? Se le han dado recientemente, podría llevar más de 4 años gestionando. Y Luis, no sé si quieres aportar algo más aquí. Sí, no, bueno, lo que ha dicho, ¿no? Que tenemos vocación a crédito, vocación con gente que llevamos muchos años en el mercado y un poco es nuestro dar valor, ¿no? Nuestro expertise, ¿no? En la parte Mira, simplemente que nos encantaría que esto no fuera una conferencia, sino que fuera una charla dinámica, que hagáis todas las preguntas que os surjan.
tanto los que estáis desde la oficina o en casa, lo podéis hacer en la cajita esta de preguntas que tenéis, y evidentemente los que estáis aquí, por supuesto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que estoy encantado que hagamos un evento presencial. Seguro que es el primero que hacemos con clientes. Ojalá hagamos mucho más. Hay gente conectada online. También gracias a ellos por conectaros. Pero especialmente a vosotros que os venís aquí, que se aparca muy mal, pero que cuesta, y encantado de tener mucho mejor cara a cara, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy del tema de la crisis bancaria. Lógicamente es un tema que interesa, el tema de bancos americanos, SVB, Credit Suisse, AT1, ¿vale? Que es el tema principal. Hay un segundo bloque de macro que os lo dejo ahí al final, ya que lo tengo hecho, os lo he actualizado para un comité que tenemos hoy. Oye, pues no, pero creo que ahora mismo interesa más que la visión macro más general, interesa más el tema de bancos. Vale. Entonces, a mí me gusta empezar un poco por los condicionantes donde arranca todo, ¿vale? Es subidas de tipos del año pasado. Cuando suben los tipos se pueden romper cosas. Cuando suben los tipos de manera tan agresiva como ha sido en el año 2022, que solo desde el año 80 tenemos subidas de este calibre, en tan poco tiempo y tan profundas, no se pueden romper cosas. Tuvimos un primer susto, acordaros, a finales del año pasado con los fondos de pensiones ingleses, mismanagement de activos y pasivos, que tiene similitudes con SVB, con Silicon Valley Bank, en el sentido de un mismanagement del asset allocation, o en otras palabras, del ALM, ¿no? Cuando tienes un mismatch entre la duración de tus activos y la duración de tus pasivos y te suben los tipos de interés tan rápido, al que le pilla descolocado, pues puede haber sustos. Tuvimos el primer susto en Inglaterra a final del año pasado. Banco de Inglaterra empezaba el quantitative tightening, tuvo que hacer un paso adelante, un paso atrás, y al final el tema se solucionó, pero hubo un primer susto, ¿vale? Y luego hemos tenido, lógicamente, el tema de banca americana, que ahora lo hablaremos, ¿vale? Entonces, otra consecuencia de subir tipos, además de hacer un challenge a aquellos balances que estén desequilibrados, ¿no?, es el crowding out. ¿Qué es el crowding out? Oye, pues es muy sencillo. Si a mí me pagas un 5 en la letra del Tesoro americana, en el mercado americano, que además es muy dinámico en depósitos, no tiene que ver con el mercado europeo. Aquí es mucho más estable. Aquí la gente que tiene depósitos, pues tiene la hipoteca, tiene el préstamo, hay un cross-selling y hay una estabilidad, es más sticky, como dicen los, ¿no? Los depósitos son mucho más retail, mucho más sticky con el banco. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay dos diferencias muy rápidas. Los bancos quiebran habitualmente, no es noticia, el problema es, o sea, cuando son pequeños no es un problema. Es business as usual, ¿vale? No pasa nada. Y segundo, los depósitos, la gente es mucho más subastera, ¿no? Oye, pues este me paga tal, ¿no? Ahora ha salido la semana pasada, hace 2 días, Apple que paga un 4,15 a través de Goldman Sachs. Pues claro, oye, ¿quién me paga un 4,15? ¿Tú cuánto me pagas? Un 0, pues hay mucha más movilidad de depósitos en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? Entonces, en un contexto donde ya la letra del Tesoro me paga un 5, tengo el crowding out del propio Tesoro, donde la gente se ha metido en money market funds, aquí lo tenéis, brutal, el crecimiento de dinero que va a fondos donde ya me están pagando 5 en tesoros. ¿Ves? Oye, es un challenge para los depósitos bancarios que no pagan, ¿vale? De momento en Europa no ha sido tan llamativo, en Estados Unidos sí, ¿vale? Entonces ese es el condicionante. La gente dice, oye, dreno depósitos de bancos que no pagan. Ese es el contexto, ¿vale? Por un lado a tesoros y por otro lado a bancos más agresivos que paguen más, ¿vale? Entonces, todo esto empieza en Estados Unidos y empieza en el año 18, que un señor que se llama Donald Trump decide relajar la regulación para los bancos americanos después de 10 años, donde después de Lehman Brothers el foco había sido regulación, 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 más capital, LCR, Liquidity Coverage Ratio, luego hablaremos, NSFR, Net Stable Funding Ratio, que como sabéis son ratios, por un lado de liquidez LCR y por otro lado de equilibrio de balance, que busca un ALM, un equilibrio entre activos y pasivos. Entonces, toda esa regulación que había comenzado 10 años antes con Lehman Brothers, llega al año 18 y el señor Donald Trump dice que los bancos, que el umbral para que los bancos estén menos regulados se sube 5 veces, de 50 a 250.
no es baladí, de 50 billion a 250 billion. Es por debajo de ese límite, por debajo del cual los bancos no tienen que cumplir con el ECR, no tienen que cumplir con el NSFR, no tienen que hacer los stress test. Tenemos una parte del sistema donde desde el año 18 es vulnerable. Claro, cuando un banco tiene problemas y pesa menos de 50 billion, es una anécdota, probablemente ni nos hubiéramos enterado. Si Silicon Valley Bank hubiera pesado menos de 50 billion, hubiera salido 2 días en la prensa. Ni nos hubiéramos enterado. El problema es que es un bicho de 200 billions, que es equivalente a un banco mediano grande en Europa. Y además hay mucha parte del sistema por debajo de 150 billions. Además, la propia relajación, no tengo aquí la foto, pero si veis la foto del balance de SVB, desde el año 18, ¿qué pensáis que hace? Se apalanca brutalmente, de 50 a 200. ¿Vale? 4 veces. Claro, porque como sé que estoy por debajo del umbral y tengo una especie de caja negra ahí que no me mira nadie, pues subo, apalanco. Igual que hace SVB, hace todo el sistema. Con lo cual, para mí el origen es una falta de regulación en Estados Unidos por debajo de 250 billion. Si hacemos la extrapolación a Europa, vemos que esto no ocurre en Europa para nada. Aquí hay una pequeña caja, una pequeñita caja regional cooperativa, tiene la misma regulación del Banco Santander, en términos de LCR, ratio de liquidez, y de NSFR, que son 2 ratios críticos, 2 ratios que yo, desde el punto de vista de bonos, llevo mirando muchísimos años. El LCR es, si tú tienes un, no sé si lo conocéis, hagamos si quieres 2 minutos, lo explico, o básicamente cuando me preguntan, ¿qué es el LCR? Es, oye, si hay una guerra antiatómica yo tengo que tener un refugio aquí en el sótano, ¿no? En Suiza, por cierto, es obligatorio tener un refugio antiatómico en los edificios. La pregunta es, ¿cuántas latas de comida meto en el refugio? ¿No? ¿Para cuántos días? La regulación te dice aquí para 30. Es decir, todos los bancos tienen que tener liquidez de activos líquidos para 30 días de su funcionamiento. 30 días, cada uno será más o menos, ¿no? Nóminas, ¿no? Para que tú sigas con el banco business as usual si te dejas de financiar. Eso es el LCR. 100%, Credit Suisse tenía 150, luego diremos, que no es suficiente, pero en general hay 8. Y el NSFR básicamente es, si tengo pasivos a corto, puedo tener activos a corto. Si tengo pasivos a largo, puedo tener activos a largo. Es decir, un equilibrio de activos y pasivos. Vale. Entonces, estos ratios son críticos. Pues estos ratios, un banco de 200 billion en Estados Unidos no tiene que cumplirlo. Y de ahí viene el problema. Porque si SVB se financia con depósitos corporates que son muy volátiles en el contexto que hemos dicho antes, donde se te pueden desaparecer de un día para otro, y tengo activos a largo plazo, típicamente treasuries y mortgage-backed securities, donde es duraciones de 20-30 años, tengo un mismatch brutal de activos y pasivos. Si tú tenías que haber cumplido con el SFR, no hubiera habido caso SVB. No estaríamos hablando de SVB, porque te obligan a tener un matching. ¿Vale? Y encima tenemos un año 2022 donde los tipos suben a lo bestia y te pilla en duraciones brutalmente altas, que también es una similitud con los fondos de pensiones ingleses, que tenían mucha duración en sus activos. ¿Vale? Entonces, ahí viene el tema. Es que no tiene más. Entonces, en los comités ALCO de los bancos, es un comité, o los bancos tienen hasta los más pequeños, donde dicen, oye, ¿qué duración tengo mis activos? ¿Qué duración tengo mis pasivos? ¿Qué repricing hago con el Euribor de mis hipotecas? Se analiza y se machea. Luego tenemos carteras hold to maturity, donde en teoría no se pueden cubrir. Eso también ha habido un debate. Es que no podías cubrir, claro, no puedes cubrir. Porque es hold to maturity, se supone que es a vencimiento. Si en las cosas van normal, yo no tengo que vender esa cartera. El problema es que si tengo una deuda de depósitos y tengo que vender esa cartera con duraciones elevadas y con pérdidas no cristalizadas, y al venderlas hago pérdidas, pues es lo que le pasa a SVB, ¿no? O sea, yo tengo un año de 22, lo meto en un palme de un 20%, mi cartera es hold to maturity, que es una cartera que en teoría no la voy a tocar. Pero si resulta que me sale pasta, tengo que salir al mercado y entonces cristalizo pérdidas con un mismanagement de tipos de interés. ¿Vale? Eso es, hasta ahora, más o menos, ¿no? Yo creo que eso ya más o menos lo sabíamos, pero entonces ahí empieza todo. Entonces empieza a apretar los bancos americanos. Y por contagio, bueno, había habido antes el Signature Bank, el Silvergate, ligado muchas veces a criptos, etc.
El modelo de SVB es un modelo que no es extrapolable en Europa, ¿vale? Tú tienes tus clientes que se dedican a Venture Capital, a Private Equity, a cosas ilíquidas a largo plazo, y que ese dinero ocioso, porque venimos de una abundancia de liquidez en los años 19, 20, 21, te lo dejo a ti en tu propio banco, es un poco endogámico, mientras busco oportunidades de inversión, ¿no? O sea, tengo un dinero que son compromisos de los clientes para Venture Capital, para proyectos, y mientras tanto lo dejo en tu propio banco. Pero ese dinero es muy volátil, no es un depósito retail, aquí no tiene nada que ver, ¿no? De uno que tienes tu depósito, que tengo mi hipoteca y que tal, no tiene nada que ver, es un dinero volátil. El 80% de los depósitos de SVB eran corporates y eran vinculados a un mundo donde encima veníamos de mucha volatilidad en el mundo de criptos, pero también en el mundo Venture Capital, Private Equity, etc. Entonces, tienes la tormenta perfecta, tienes un desequilibrio de balance, tienes un tamaño que ya eres sistémico, tienes una falta de regulación y encima tienes un modelo muy específico con un exceso de liquidez y vinculado a Venture Capital. O sea, tienes ahí unos condicionantes que hacen que explote eso, ¿vale? Entonces, eso es el punto de partida. Vale. Como el regulador es consciente de que tiene un problema, no americano, me salto mis propias normas. Un poquito más adelante hemos puesto a Groucho Marx que dice, no os preocupéis, una norma, pero si no te gustan, tengo otras. Lo he puesto aquí un poquito más adelante, pero ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, a Groucho Marx. Estos son mis principios, pero no se preocupen que si no funcionan, tengo otros. ¿Qué significa esto? Tanto el regulador americano, ha hecho Groucho Marx, como el regulador suizo, que luego hablaremos. Credit Suisse, ¿vale? El tema Credit Suisse es la segunda de la serie, ¿no? Es la segunda temporada, ¿no? O el capítulo 2. ¿Vale? Estamos primero en la primera temporada, que es bancos americanos. ¿Vale? ¿Por qué digo que hace un Groucho Marx y me saltan mis propias normas? Porque el regulador americano, sabemos que no garantiza los depósitos de más de $250.000. Igual que aquí son 100.000 euros, allí son $250.000. Esas son las reglas del juego. Oiga, usted mete más de 250.000 en un depósito y sabe que si ese banco quiebra, usted pierde el exceso de $250.000. Son las reglas del juego. ¿Por qué no las saltamos ahora? Porque tengo un tema sistémico donde tengo mucha parte del sistema de bancos regionales y domésticos americanos que me está estallando y está contagiando unos a otros. Luego el First Republic, luego el otro, porque el miedo es libre. Y encima en un contexto donde me voy a la letra que me pago un 5. O sea, es la tormenta del FED. Entonces, la FED entra en acción, ¿vale? Y dice, voy a garantizar todos los depósitos, incluidos los de más de 150.000. Y además, voy a permitir que los bancos, cuando le pase lo del SVB, que tenga que salir a vender carteras de deuda a mercado y cristalizar pérdidas, me van a dar a mí ese colateral, que típicamente es deuda pública, Treasuries o Mortgage Backed Securities, MBS, y yo le voy a dar par, le voy a dar 100, le voy a dar el nominal. Usted lleva un palme de un 20%, ¿no? Del año pasado, en valoración. Si usted sale al mercado, esos 100 valen 80, ¿no? Pues yo le pago 100. Vaya chollo, ¿no? Y a mí me gustaría eso también, ¿no? Que yo salgo al mercado a vender bonos y me paga 100 alguien, ¿no? No, esto no vale 100, esto vale 80. No se preocupe usted, aquí está la FED para evitar el contagio. Pero me salto las normas en dos cosas. Garantizo depósitos de más de 250.000 y segundo, pago 100 un bono que vale 80, ¿no? Un poquito, entonces le da liquidez para afrontar potenciales salidas. Yo me quedo con yo soy el tesoro y tú eres un banco, vale, tú me das los bonos, yo me los quedo, pago 100, tú afrontas posibles reembolsos y yo tengo ese colateral que es Treasuries. Y apago el fuego. Entonces, la FED ha conseguido, con estas medidas, calmar de momento la crisis bancaria en Estados Unidos. Luis, nos hacen una pregunta. Dicen, ¿hasta qué punto influyó en la caída de Silicon Valley Bank el hecho de que la mayor parte de su activo lo había invertido en Treasury Notes antes de la subida abrupta de tipos de interés? Exacto, es justo lo que acabo de comentar. Es decir, como a mí no me piden SFR,
En los años donde hay un exceso de liquidez, apalanco el balance 5 veces. Eso significa que mis depósitos, aunque sean depósitos inestables, porque el NSFR es Net Stable Funding Ratio, no son funding estable. Son depósitos de corporates que se pueden ir así, pero con un funding no estable, invierto a treasuries a largo. ¿Y entonces qué pasa? Claro, luego viene la subida de tipos y tengo un palme muy significativo en pérdidas no cristalizadas. Si no hay reembolsos, no pasa nada. El problema es cuando tengo reembolsos y tengo que vender eso. En principio estaba en call to maturity, no se pensaba vender, pero se tiene que vender de manera forzada, fire sale, y entonces ahí tiene todo. Pero el problema es el mismatch que tienes en ALMs. Es impensable una aseguradora, por ejemplo, que no tenga una ALM. Usted tiene activos, usted tiene pasivos, es el ABC. Un banco también, insisto, en el comité de ALCO lo hace de una manera un poco más flexible, con otra regulación, lógicamente, que las aseguradoras, pero es un tema básico, es un tema de primero de... ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? El punto de partida del mismatch que hay en ese balance, ¿vale? Entonces... Esto no sé por qué se queda. Seguimos, que nos deja aquí. Entonces, yo aquí pongo, no estamos ante un Lehman 2.0. Cuando surge este tema en Estados Unidos, mucha gente se pregunta, oye, seguro que os han preguntado alguno, ¿no? Tus amigos, tal, no sé qué, te van a decir, oye, ¿visto que hay problemas con bancos americanos? ¿Esto es Lehman? ¿Otra vez volvemos al 2008? La respuesta mía es no. Una cosa es que haya una crisis en Estados Unidos bancaria, que puede haber ciertas similitudes, y las hay, porque se llaman de diferentes formas. En la crisis de Lehman había una cosa que se llama ABCPs, Asset Backed Commercial Paper, que invertían en titulizaciones y se financiaban con Commercial Paper a corto. Ostras, el balance de su bebé se llama de otra manera, pero lo mismo. Es decir, ¿hay similitudes? Sí. Mismas, ¿no? En ciertos vehículos. Pero no estamos. ¿Por qué no estamos ante Global Financial Crisis 2.0? Porque desde el año 2008 al año 2018, como he dicho antes, ha habido una regulación brutal, donde en general la mayor parte del sistema, en Europa todo el sistema y en Estados Unidos los bancos grandes han afrontado. Niveles de capital. Pues los niveles de capital aquí tenemos Europa y aquí tenemos Estados Unidos. Europa, el leverage ratio es el nivel de capital no ponderado en riesgo. Es decir, yo tengo un capital sobre mis activos. Punto. Es un ratio que también estableció Basilea después de la crisis. Eso me permite un cómputo de capital homogéneo porque no está distorsionado por los risk-weighted assets diferentes que pueda tener un determinado banco versus otro. Por lo tanto, el leverage ratio, nivel de capital, del 5,5, no está mal. A lo mejor si hubieras hecho ejercicio con Lehman tenía un 1 o un 2%, porque Lehman tenía un 4% de capital, risk-weighted asset, imagínate si lo haces, igual tenía menos, si lo haces sin ponderar, ¿vale? Y luego el Common Equity Tier 1, a la derecha, 14% casi, ¿vale? Capital de máxima calidad, Common Equity Tier 1, capital más reserva, es decir, esto es el capital core, ¿vale? Año 2008 teníamos un Common Equity Tier 1 de un 5 y un leverage ratio que ni siquiera era obligatorio de un 3. El punto de partida no tiene nada que ver de solvencia, ¿vale? Esto es Europa. Pero es que Estados Unidos, lo mismo, Common Equity Tier 1 de un 9 y venías de un 4. Más del doble. O sea, no tiene nada que ver el punto de partida de capital del sistema. Lo que pasa es que, fíjate, top 11 bancos, los grandes. ¿Te das cuenta? Claro, en bancos americanos el problema es de los pequeños, ¿vale? No sé por qué esto va... Si le puedes dar ahí, no sé. Vale. Entonces, si vemos un poquito más detalle en Europa, a niveles de capital, Alemania, Francia, España, Italia, Holanda, en general, ¿vale? Y si sumamos a Common Equity Tier 1, Tier 1 y Tier 2, estamos en niveles de capital muy cómodos. Porque nos vamos a 18%. Y en Holanda a 23, a 20 y pico. Estamos en la zona de 20% si añadimos al capital de máxima calidad los AT1, los Tier 2, que es capital regulatorio también. Por lo tanto,
En general, el nivel de capital cómodo, ¿vale? Niveles de liquidez, liquidity coverage ratio, lo mismo, ¿vale? Aquí el requisito, como sabéis, regulatorio es 100%. Pues, oye, estamos aquí en 150%. Alguno podrá decir, oye, Credit Suisse tenía un 150. Y mira lo que pasó. Ahora hablamos de Credit Suisse. Credit Suisse para mí es un caso idiosincrático. No contagiable, no equiparable. Igual que si UBB no es comparable a ningún banco europeo, Credit Suisse tiene algunas similitudes con bancos europeos, pero tiene su propia historia, su propia dinámica, que ya venía de años anteriores, ¿vale? Y que esta crisis lo que hace es acelerar. Vale. Y luego Net Zero Funding Ratio, requisito 100%, media 128. ¿Vale? O sea, bancos europeos es que no tiene nada que ver. No significa con esto que miedo es libre y que mañana digan, oye, este banco pequeño tiene problemas, tal. O los depósitos son vulnerables. Lo que no me vale es la twitterización del mercado financiero con Twitter diciendo que Deutsche Bank está quebrado. ¿Quién es responsable? Hoy tenemos la noticia de que Fox News ha tenido que pagar 700 millones de euros por fake news en las elecciones americanas. Porque es un medio que dice un fake news y luego le cuesta dinero. Si uno pone en Twitter que Deutsche Bank está quebrado, ¿quién es el responsable? Que Twitter es un canal, no es un medio. Ese es el problema que tenemos ahora. Que se publican fake news, hacen ruido, el miedo es libre, la gente puede sacar depósitos basado en mentiras. Yo lo he leído, ¿eh? Yo de estos que estaba lo de Deutsche Bank, en Twitter y veo uno que pone, pero no uno, varios, ¿eh? Deutsche Bank está en bancarrota. No, señores, esto es muy grave. Que alguien ponga esto, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora, que por eso yo digo que hemos cerrado la crisis bancaria. Hombre, no hemos pasado página actualmente, la hemos aguantado, la hemos estabilizado, etcétera. Claro, es que claro, con este tema no puedes tampoco decir que no vaya a haber ningún episodio donde pueda haber, se cuestione un determinado banco pequeño, marginal, pero al principio pensamos que está el tema controlado. Si miramos los bancos americanos, que es el origen del tema, aquí vemos cómo se desploman los bancos pequeños, pero hay un decoupling entre los grandes y los pequeños. Luego además también pasa una cosa, cuando hay crisis de depósitos y de confianza, hay una norma general que es que los campeones nacionales son beneficiados. Cuando la gente tiene miedo de depósitos, ¿qué pasa? Saca el dinero en los grandes, con lo cual los grandes se ven beneficiados en las crisis de este tipo, ¿vale? De hecho han salido los resultados, bueno, en general ha habido inflows en los grandes y outflows en los pequeños, ¿vale? Entonces, ahora ya nos movemos a Suiza. Cuando estalla la crisis americana, pues el mercado ya, cuando ya el Tesoro pone ese blanket, esa cobertura, esas garantías, ya los cortos, ¿no? Los hedge funds que se ponen cortos y la gente que quiere ponerse corta dice, ¿cuál es el próximo candidato para ponernos cortos? Y van a Europa y dicen, a ver, anda, Credit Suisse. Credit Suisse ha perdido 2.000 millones de francos suizos el año pasado. Credit Suisse lleva 3 años con escándalos de todo tipo. Greensill, escándalo de facturas en unos fondos de inversión con mis-selling. Archegos, un ultra rico, mega apalancado, no regulado porque es un family office, donde tienes unas pérdidas millonarias por mala gestión de riesgos, etcétera. Casos de espionaje del management, o sea, ya toda la casuística, donde ¿tienen algo más estos tíos de que pueda salir de riesgos? Yo creo que tienen toda la casuística, ¿no? Un negocio no rentable en investment banking, etc. Entonces, en Credit Suisse veníamos de un plan, que era un plan bueno del management, donde en 3 años voy a empezar a vender negocios, sanear el banco, lo que hizo UBS hace unos años. Que, por cierto, Hermoti, que es el que lo hizo, ahora está a vuelta, lo han llamado, que es el killer, oye, vuelve aquí para cortar cabezas. Es el mismo, el Hermoti, el CEO actual de UBS, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que el caso de Credit Suisse es un caso idiosincrático donde el mercado le estaba dando tiempo y con la crisis de SVB le dice, quiere mover, ya no hay más tiempo. Le estaba dando paciencia a que ese plan, también es verdad que fueron lentos, las cosas como son, no hizo delivery, porque cuando tienes el mercado así hay que hacer delivery. Vendo investment banking en Estados Unidos,
vengo a Asia, vendo algo, no has hecho nada. Entonces, claro, te pilla esto sin haber hecho los deberes, ¿vale? Eso Credit Suisse. Pero si vamos a la regulación suiza, como punto de partida, igual que hemos empezado con la regulación americana, es importante ver el framework suizo, antes de ver Credit Suisse, ¿vale? El framework suizo siempre ha tenido peculiaridades, y eso se llamaba Swiss Finish, como algo positivo, como el reloj de Cuco y el Toblerone. Nosotros somos suizos y lo hacemos las cosas muy bien, ¿vale? El Swiss Finish. Tenemos un nivel de capital un poquito mayor, claro, es que tus bancos pesan 3 o 4 veces el PIB, pues igual tienes que pedir un poquito más de capital, porque si te quebran los bancos grandes te lleva por delante. Y además el negocio bancario en Suiza es crítico, ¿no? No hace falta que lo digamos. Entonces tiene una regulación específica. Primero, exigía mayores niveles de capital. Credit Suisse tiene el 14%, Credit Suisse no tenía un problema de capital. Tuvo un problema de confianza y de liquidez, pero no de capital. 2, ya temas un poco más técnicos, pero por poneros un poco el ejemplo de que es una regulación diferente. Los tier 2 cocos. ¿Qué son los tier 2 cocos? Son upper tier 2. ¿Qué son los upper tier 2? Son tier 2 perpetuos que existían en la regulación europea y que ya es un animal raro como el lince ibérico o como la tortuga de los Galápagos, que ya quedan 4. 4 o 2, no quedan. Es decir, tenía peculiaridades. Y otra peculiaridad importante es que hace unos años dijo que el going concern capital, que luego hablaremos, el going concern capital es capital que tú puedes utilizar para rescatar un banco en un fin de semana y abrir las oficinas el lunes. ¿Vale? Es decir, absorbe pérdidas de determinados bonistas y sigo con el banco. ¿Vale? Entonces, lo que dijo Suiza hace unos años fue que los low trigger, ahora hablaremos un poco de unos, es decir, dejaban de ser elegibles, que todo tenía que ser high trigger, con lo cual le pillaba esta movida en una fase de transición con un grandfathering de determinados instrumentos donde pudiera haber tenido problemas legales, porque estaba en una transición. Que es lo mismo que pasa con los Legacy Tier 1, que luego hablaremos, con los All Style Tier 1, las antiguas preferentes, que tenían folletos o zonas grises en el wording. Los AT1, ahora hablaremos, se diseñan para que no haya zonas grises, para que yo sepa que puedo hacer pérdidas claramente con el folleto, los absorbir en un fin de semana, sin posibles daños legales de reclamaciones, como pasó en las preferentes. Aún así no lo han evitado, luego veremos, porque has hecho una rescate ad hoc y vas a tener demandas. Pero lo que quiero decir es que Suiza tenía peculiaridades. Y la forma que ha hecho Suiza el rescate de Credit Suisse ha sido muy peculiar, extremadamente peculiar. Hasta el punto de que el lunes siguiente al rescate de Credit Suisse, el regulador, la EBA de la Unión Europea, el regulador bancario europeo y el inglés, por la mañana sacaron una nota diciendo: yo no soy Suiza, yo no soy Swiss Finish, tranquilos, yo voy a ser ortodoxo, no anortodoxo. Voy a ser mainstream, no voy a ser bespoke. Perdonad los términos raros, pero yo voy a ser ortodoxo en un potencial rescate como lo fui con Popular, que es el único caso que tenemos hasta la fecha de una resolución bancaria bajo BRRD, la Directiva de Resolución Bancaria Europea. Entonces, aquí teníamos una peculiaridad. Entonces, ¿qué ha hecho el regulador suizo? Esto daría para, ¿no? Aquí. ¿Vale? La conclusión os la pongo aquí, pero ahora vamos a ver los detalles. La conclusión es que Suiza ha perdido credibilidad porque ¿cómo pones en precio el riesgo regulatorio? Si tú tienes una jurisdicción donde no sabes qué va a pasar o donde cada reestructuración va a ser ad hoc, cuando hablamos ahora de los AT1, qué precio le ponemos, ¿cómo puedes pricear un riesgo regulatorio? Solo tenemos ahora también el mercado de la vivienda, ¿no? Si yo quiero poner alquiler, tengo riesgo regulatorio, ¿cómo le pongo el precio? Ah, no, es que me lo regula el gobierno. Bueno, eso es otro tema. Entonces, el riesgo regulatorio de Suiza queda, entonces por eso pongo de Swiss Finish a Swiss Premium. Ahora Suiza ya, a partir de ahora, tiene un cierto riesgo regulatorio, porque los inversores que tengan VS o tengan Julius Baer o cualquier instrumento de capital suizo, dicen, espérate, que estos tíos en un fin de semana te cambian la ley. Ahora veremos los detalles, ¿vale? Pero eso ha quedado ahí como ese estigma. Entonces queda un estigma en Suiza y queda un estigma en el AT1. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Entonces, lo que sí, por poner algo positivo,
Lo que sí ha conseguido el regulador suizo, que por cierto, desde el punto de vista de gobernanza, ahora que está muy de moda el tema de gobernanza, ¿no? Se hace un deal en un fin de semana, 6 o 7 personas, SNB, Banco Nacional Suizo, Gobierno Suizo y FINMA, que es el regulador, CNMV Suizo. 3 organismos, un fin de semana, hago una operación con muchísimas dudas, ni la Junta General de Accionistas de los dos bancos lo vota, ni el Parlamento, que es rescate público, ahora lo veremos, lo aprueba. No, solo por eso ya, sin bajar a los detalles, puramente de ¿quién ha decidido esto? 6 personas en un fin de semana. Cuanto menos desde el punto de vista de gobernanza, y luego lo llevan al Parlamento y dice, estamos en contra, sí, pero no vinculante. Entonces esto es una farsa, un circo, ¿qué es esto? Vaya al Parlamento después y diga, no, tú votas, sí, está fatal hecho, pero ya no tiene remedio. O sea, desde el punto de vista de gobernanza tiene un problema serio, Suiza, con este tema. Pero, por poner el lado positivo, ha evitado un contagio en Europa. Es muy importante. Al resto de bancos europeos, los BNPs, los Société Générales, etcétera, de este mundo, donde todo el mundo tenía en línea con Credit Suisse y tenía derivados, tenía swaps, tenía... Se ha evitado, se ha puesto un firewall. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Eso es del siguiente capítulo de la serie, que es ¿qué ha pasado con Credit Suisse? Porque cuando la gente te pregunta ¿qué ha pasado con Credit Suisse? Uno de los amigos, oye, ¿qué ha pasado con Credit Suisse? No sabes muy bien cómo decírselo. Dice, oye, ¿ha quebrado Credit Suisse? Pregunto, ¿ha quebrado? ¿Ha habido un bail-in? Es decir, ¿ha habido un loss absorbing de instrumentos? De unos, ¿no? Eso parece claro que sí, porque eso salió en todas las portadas. Los AT1, 16 billion, se van a cero. Eso más o menos todo el mundo, ¿vale? ¿Ha habido un bailout? Porque os recuerdo que la regulación bancaria decía que no puede haber bail-in sin bailout. No, al revés. No puede haber bailout sin bail-in, perdón. No puede haber ningún rescate de bancos sin que los bonistas que pueden absorber pérdidas previamente absorban pérdidas. Esto es muy importante, el orden. ¿Vale? Ya no va a haber más rescates públicos de bancos con dinero del contribuyente sin que los bonistas de instrumentos de capital y accionistas tengan pérdidas antes. Esto es muy importante. Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué ha pasado en Suiza con Credit Suisse? ¿Ha habido bail-in? ¿Ha habido bailout? Es una resolución. El Banco Popular fue una resolución, que es una figura jurídica nueva bajo BRRD, Directiva de Resolución Bancaria Europea, que es la regla del juego, donde nos dijeron, el nuevo template es esto en la Unión Europea, Popular. El único caso que tenemos. Todo lo demás era ad hoc, casos, ¿no? Casos Banco Espíritu Santo, no sé qué, las cajas. No, este es el nuevo template, Popular. Y es una resolución. Y hay una regla del juego. Y hay una hoja de ruta, y hay un living will, hay un testamento vital donde el banco tiene que dejar por escrito, ¿no? Hay un single resolution point, hay un sitio donde tú rescatas, los accionistas, el orden de prelación, todo está perfectamente regulado en Europa, pero no tanto en Suiza. ¿Es un deal business as usual, como nos dijo la ministra suiza el lunes en la rueda de prensa? No, esto es un deal, esto es una compra de UBS por Credit Suisse. Como si fuera un deal business as usual. No, un banco se compra a otro. No se lo cree nadie, pero ya lo dice. ¿Es un deal business as usual esto? ¿Es un deal de emergencia? Oye, esto es un deal, pero con la pistola... Os digo una anécdota. La semana entre SVB y Credit Suisse, yo estuve en la conferencia en Londres de Morgan Stanley de bancos que van los CEOs y los CFOs. Y hubo una rueda de prensa al de Credit Suisse y otra al de UBS. Fíjate la semana si dio la casualidad, Al de UBS le preguntaron, oiga, ¿usted va a comprar Credit Suisse? Y dijo, tenemos aquí nuestra estrategia, no tenemos nada que ver con esto. También le pregunté yo al CEO de Credit Suisse qué quería decir con material weakness en el reporting de Estados Unidos. Que sabéis que la SEC retrasó las cuentas, y no dio detalles, tuvo una oportunidad de oro para explicarse, dio una respuesta de mierda, perdona la palabra, y el mercado sale diciendo, este tío, eso fue el martes antes del rescate. Bueno. ¿Han liquidado el banco?
¿Ha quebrado? ¿Es un evento de crédito? Importante esto, ¿eh? Porque el evento de crédito es lo que hace el contagio, el disparadero. Es la cerilla. Porque si hay un evento de crédito en Credit Suisse, todos los bancos europeos tienen un problema de línea, de contrapartida, de tal. Esto es lo que digo que se ha evitado, que es la única parte buena de todo lo que ha hecho Suiza, que por lo menos ha evitado el contagio a Europa. ¿Vale? ¿Es un viability event? ¿Qué es un viability event? Pues es un evento donde hay una cosa que se llama point of non-viability, donde un banco no llega por sus propios medios y necesita un rescate externo del gobierno. Eso está definido tanto en los AT1 como en los Tier 2. Luego hablaremos de Tier 2 que no lo han tocado. Eso está también duda. ¿Por qué no han tocado los Tier 2? Pregúntaselo, porque nadie lo entiende. Ese es un viability event, toca los AT1 también los Tier 2. ¿Es un point of non-viability? Sí. Entonces aquí vamos respondiendo a las preguntas. Tú fíjate si esto tiene miga. Podríamos estar horas aquí. Pero esto es un tema muy complejo. Pero por hacerlo breve, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Bueno. ¿Es un bail-in? Sí. Los AT1, pérdida total. Vale. ¿Ha habido un bailout? Sí. Ha habido 100 billones de garantía del gobierno suizo de los depósitos. Recordaros que había dado 50 a la semana y funcionaron una semana, ¿eh? O sea, que los 100 billones parece mucho dinero, pero una semana, antes de vendo a 50 y había 10 billones por día. O sea, el miedo es libre y cuando hay fuga de depósitos, ni 100 billones ni 500. O sea, eso no lo para nadie. Es un problema de liquidez, no de capital. Y además ha habido 9 billones de esquema de protección de activos. Esto sonará. En España hubo muchos esquemas de protección de activos. Cuando CAM se compra, ¿no? Cuando Sabadell se compra la CAM y cuando los bancos compran las cajas, esto sonará. Había esquemas de protección de activos donde las primeras pérdidas las asumía el banco y a partir de un umbral lo pagan los contribuyentes vía avales o garantías a esos NPLs o esas pérdidas. Esto sonará. Pues esto también se ha hecho con Credit Suisse. Es decir, los primeros 5 billones de pérdidas los absorbe el banco. Estas pérdidas pueden ser por NPLs o pueden ser por sanciones, settlements, litigios que tienen ahí. De hecho, hoy venían en Financial Times, están con lo de Greensill ahora que van a demandar a no sé quién. O sea, esto heredan, ¿no? Muchísimos marrones. Bueno, pues a partir de 5 billones, los 9 billones siguientes lo avala el gobierno suizo. Con lo cual es un bailout. Porque ya estamos poniendo dinero del contribuyente, ojo, ¿eh? Aunque sea contingente, aunque sea parte de ciertas pérdidas. O sea, no es un dinero en capital directo, el contribuyente pone pasta en el capital, no, pero son avales con dinero del contribuyente suizo. Por eso en el Parlamento dice que no le gusta. Pero ya está hecho, ¿vale? Nadie le ha preguntado a los votantes suizos si quieren poner su dinero para rescatar un banco. ¿Es una resolución? No. Los accionistas han recibido acciones de VS. Tienen upside. Y una resolución es un gone concern, no es going concern. Una resolución es el banco ya no existe. El Popular ya no existe, lo compra el Santander. ¿Vale? Entonces no es una resolución. Porque aunque la marca Credit Suisse puede dejar de existir, el banco no ha sufrido pérdidas en los accionistas. ¿Es un deal business as usual? Eso no se cree nadie. No lo ha dicho la ministra suiza, puede decir misa. Nadie se cree que esto es un deal business as usual, como cuando se compra, por ejemplo, Intesa se compra a UBI. No, esto no es así. ¿Vale? ¿Es un deal de emergencia? Sí, porque se ha hecho con la pistola en la 100 de VS, que pagaba primero 1 billón y luego le obligaron a 3, y el gobierno suizo allí, oye, tío, que esto hay que hacerlo. En un fin de semana. ¿Es una liquidación? No. Credit Suisse no se ha liquidado. Tendrán que ir vendiendo por partes, aceleradamente, pero no se ha liquidado. ¿Es una quiebra? No. No es un evento de crédito, no es una bancarrota. ¿Es un viability event? Sí. Pero aquí hay un matiz importantísimo, crítico diría yo. La regulación está pensada para que el evento de viabilidad o un rescate o un trigger de una T1 sea por razones de capital, no por razones de liquidez. Y resulta que estos señores en un fin de semana cambian la regulación con nocturnidad y alevosía el domingo por la noche para que el viability event, que es el argumento para infligir pérdidas a los determinados bonistas, pueda ser por liquidez. Yo pensaba que no había caso en todas las demandas que tienen de inversores de AT1s en dólares
Pero cuando empiezas a bucear en el tema y ves que han cambiado la regulación el domingo por la noche, dices, igual hay caso. ¿Vale? No hay caso porque en el term sheet de la T1 pone claramente que es total write down, total permanent write down. Ahí no hay caso. Y dice que si hay un point de non-viability, es decir, si hay un rescate público, que lo hay, hemos visto antes, y el banco no se puede financiar por sus propios medios porque tiene un bank run, entonces puedes infligir pérdida. Hasta ahí no hay caso. Pero si has cambiado la regulación el domingo por la noche, igual hay caso, ¿no? Ahora, gástate en abogados, años ahí, y a ver, porque tú al final lo que estás diciendo es que se ha roto el orden de prelación, ¿vale? Pero tú de todas formas, entonces aquí ¿qué reclamas? O sea, tú de todas formas te ibas a cero. Tú lo que reclamas es, sí, pero es que los accionistas también, ¿vale? Pero es que tú a cero te vas a ir anyway, no sé muy bien qué vas a reclamar ahí, pero bueno, lo veremos. Entonces, otra cosa importantísima, crítica también, es quién tiene cada instrumento. Cuando el gobierno suizo se reúne con FINMA y el Banco Nacional de Suiza y en un fin de semana tratan de resolver, lo primero que hacen es ¿quién tiene los AT1 y quién tiene las acciones? ¿Quién tiene los AT1? Los AT1, afortunadamente, después de las preferentes y todos los follones que hemos tenido, no se podían distribuir en retail, pero tenemos cosas buenas. No estaba en manos como las preferentes de los clientes retail, no. Estaba en manos de especialistas, pero se ha pillado igual. Curioso, ¿no? O sea, especialistas, pero especialistas con abogados, con... Se han pillado. Para que veáis un poco lo complejo que es el producto. Porque antes decían, no es que las preferentes, claro, se vendieron mal, y entonces la gente pensaba que tenía, entonces no sabía. Vale. No, es que esto lo tenían hedge funds, fondos de estrés, fondos de arbitraje de convertible, fondos que hacen preference shares, que hacen discos, que hacen instrumentos de capital híbridos en Estados Unidos, se emitían sobre todo en dólares. Son especialistas, pero al máximo nivel. Se han pillado. También se ha vendido en bancas privadas de Suiza y de Asia. Y algo en UK, muy poco en Europa. O sea, aquí no teníamos en Europa. ¿Vale? Las bancas privadas que no sufren MiFID y que también Archegos también era una familia de banca privada. Entonces, claro, ni MiFID, ni test de unidad, ni nada. Oye, usted es rico, usted es cualificado, usted es inversor. No diga luego que yo no sabía, ¿no? Entonces, ese tipo de gente en jurisdicciones no MiFID, por cierto, Suiza, Asia, etcétera, estaba permitido, digo, usted es un inversor rico, súper rico, ultra high, ultra tal, y le coloco esto. Salió la noticia ayer que 700 millones se habían colocado en Japón a través de UFJ Morgan Stanley, que tiene una joint venture para clientes también Wealth Management, Wealth, las empresas. 700 millones sobre 16 billones es poco. Pero en general no se ha visto retail lo que nada. Con lo cual, ¿le importa al gobierno suizo infligir pérdidas a este colectivo? ¿Qué opináis? ¿Le importa? ¿Quién tiene las acciones? Y esto va fatal. ¿Quién tiene las acciones? Amigo. Banco Nacional Saudí. Qatar. Grandes inversores, los BlackRock, los Vanguard, los tal. Ojo. Sobre todo los primeros, y entonces a los cataríes que necesitamos su gas, cuando quieren fichar a Mbappé, el Paris Saint-Germain es de los cataríes, entra hasta Macron ahí, ¿no? Mbappé no se va porque hay una interferencia política brutal, ¿vale? Porque es Qatar, necesitamos su gas. Y además son los principales clientes del banco. Y además son los principales inversores en Suiza. ¿Cómo le voy a decir a este señor que además el saudí hace unos meses ha metido pasta en Credit Suisse en la última ampliación, que le voy a decir que le hago una pérdida total, game over, y que no vuelve? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién va a invertir en Suiza a partir de ahí? ¿Cómo se van a financiar el nuevo banco UBS, Julius Baer y todos los bancos? ¿Qué va a pasar con esos clientes que son clientes de banco si se van todos? ¿Qué pasa si hay una desbandada del gran dinero a Suiza? Eso es lo que se plantea el gobierno suizo cuando decide no tocar o no dar la puntilla. Nosotros como yo soy taurino y cada vez quedamos menos,
Los accionistas llevaban banderillas, picadores, y estamos hablando del descabello. Esta gente lleva un 90% de partner y estamos discutiendo sobre el último 10. Es anecdótico. Pero ese último 10 es muy importante. Porque si tú le das acciones a esos DVS, tienen upside. Son clientes del banco, siguen siendo accionistas. Bueno, los BlackRock de este mundo, ojo, entonces a BlackRock. ¿Cuánto dinero tiene Suiza BlackRock en diferentes productos? A los Vanguard, los tal. ¿Vale? Y además, on top of that, el fondo de pensiones suizo, empleados suizos, funcionarios suizos, tienen también acciones de Credit Suisse. Con lo cual, ¿el gobierno suizo va a tocar los accionistas? ¿La ley lo permite? Da igual, cambia la ley, Groucho Marx. Fin de semana. De aquí es todo, el debate. Esto no lo va a contar nadie. ¿Ha visto algo esto en prensa? ¿Por qué esto? No, el debate, AT1, tal. En el fondo está la decisión política que se toma, ¿vale? Entonces, los AT1. Primero, Suiza queda dañada, los AT1 quedan dañados. ¿Por qué? Porque los AT1, aunque se le han diseñado como un producto, los absorbing, con un wording súper dañino para el bonista, para que puedas infligir pérdidas fácilmente, se habían diseñado para eso. Ese juguete se había diseñado para eso, ¿vale? Tiene una regulación y unas reglas de juego. Si resulta que hay un caso, aunque sea Suiza, donde esas reglas de juego me las salto, generas una incertidumbre en todo el asset class, en toda la tipología de activo. No solo en Suiza, no solo en Credit Suisse. Y el lunes esto abre con los AT1 cayendo fuerte. ¿Por qué? Porque tú no puedes presear la incertidumbre regulatoria. Y el lunes dice la EBA, no, yo no voy a ser Suiza, yo voy a hacer las reglas de juego. Sí, pero si vas a tener un caso diferente y vas a hacer también, me queda la duda, ¿no? Si me preguntáis a mí, yo sí creo que se van a respetar en Europa las reglas del juego. Es mi opinión. Pero tampoco pongo la mano en el fuego. Porque claro, si tienes una casuística, ¿no?, de algo sistémico que se te rompe, a ver qué haces. Pero yo sí que creo que efectivamente los comunicados de la EBA y de la PRA, el regulador inglés, el lunes por la mañana diciendo que no van a hacer lo mismo que Credit Suisse, sí me lo creo. Llámame, a lo mejor soy muy inocente todavía, después de 30 años aquí, todavía tengo una parte de inocencia, pero ¿por qué? Porque te estás jugando la credibilidad de todo el eurosistema, de toda la supervisión bancaria, tienes el Single Resolution Board, tienes mucha gente, ¿no? Entonces, los AT1 se crean como instrumento o en Conserve Capital, donde elimino toda la zona grises, All Style Tier 1, preferentes, Legacy Tier 1, eso fuera. De hecho, hay una nota de la EBA hace unos años donde decían a los bancos, retiren ustedes todos los instrumentos de capital, donde en el wording, en el worksheet, en el term sheet pueda tener dudas, zonas grises, si el cupón es discrecional, si puedo afrontar pérdidas, por favor retiren todo eso. Prácticamente no queda ya. Todo lo que queda es AT1. Por lo tanto, está claro que no va a haber demandas ni dudas, ¿vale? Entonces, los AT1 ya lo sabemos, pero por repasar, son instrumentos Going Concern Capital, perpetuos, con el cupón fully discretionary. Mañana pueden decir, no pago el cupón, no pasa nada. ¿No ha pasado hasta ahora? No ha pasado. Lo que ha pasado es que no colean algunos. ¿Qué ha pasado? Pero no que no han pagado el cupón. Y que tienen un trigger de capital por debajo del cual se activa en los absorbing. Esto lo sabíamos, ¿vale? Hay high trigger y hay low trigger. Ahora veremos las diferentes maneras que hay de convertir o de cristalizar pérdidas, ¿vale? Pero el producto se queda para eso. Cuando ahora hay el debate de, que yo lo he oído también, que la gente dice muchas cosas. No te preocupes, que harán algo para proteger al producto. Ahora hay ruido, llegará el regulador y dirá, entonces ya cambiamos la filosofía del producto. Es decir, el producto se crea para que sea loss absorbing, dañino para el inversor y se pueda absorber pérdidas en un fin de semana. Es que se diseña para eso. Si tú estás protegiendo el cupón, por ejemplo, en vez de fully discretionary, lo pones como los tier 2, entonces estamos hablando de los tier 2, ya no estamos hablando de AT1, ¿no? Hacemos los tier 2, decimos los AT1 tier 2, ¿vale?
Entonces, tengo serias dudas. ¿Qué es lo único que anuncia el regulador? Que en BRRD va a poner el depósito del preference. Ahí hay el rumor. Porque si no, el preference español va a ser subordinado al depósito. Va a poner un poquito los depósitos que ya había hecho Portugal, lo había hecho Italia, lo va a hacer España. O sea, pequeños fine-tunings de la regulación. Pero mi opinión, insisto, mi opinión, mañana te puedo decir, los AT1s, que los AT1s no puedes soplar y sorber a la vez. Si tú has creado un instrumento para que sea los absorbing, luego no puedes hacerlo protegido, con un bono normal, no. Por lo tanto, no comparto la opinión de que van a proteger los cupones o las pérdidas de potenciales de AT1. ¿Vale? Lo que sí pasó es que un producto que se genera como... Aquí hay una confusión entre AT1 y COCO. Muchas veces la gente lo confunde, ¿vale? El asset class es AT1, Additional Tier 1. Y hay algunos que son COCO y otros no. Porque COCO es convertible contingente, como sabéis, ¿vale? Pero la mayor parte no son convertibles en acciones, si son recambios. ¿Por qué se hace este twist a la regulación o a la definición del producto AT1? Por una razón muy sencilla. Porque yo necesito colocar los AT1 a los bonistas, a los inversores de renta fija puros, que es donde está el dinero. No digo que no haya dinero de hedge funds, mixtos, arbitraje, distress, hay dinero ahí. Pero la gran base inversora, ¿dónde está? La renta fija puro, ¿no? Entonces, a pesar de que los índices no los incluyeron en los índices de renta fija, los AT1s, ni siquiera los total write-down, eso fue una buena decisión. ¿Ves? Hay cosas que con el tiempo dices, oye, los proveedores de índices hicieron muy bien en no incluir en los índices aggregate, los generales, los AT1. Hay cosas buenas. Dentro de todo este caos vemos detalles de cosas positivas, ¿no? Suiza ha evitado un default, los índices no han incluido los AT1. Entonces, para que pudieran ser colocados a la base inversora amplia, dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. El producto está diseñado para que la absorción de pérdidas sea equity conversion, por eso son COCOs, ¿vale? Contingente, convertibles. Es una probabilidad remota, es un tail risk, tienes niveles de capital de 14 y el trigger es el 5, está muy lejos, una opción out of the money, vale, pero está ahí. Por lo tanto, un inversor de renta fija no puede comprar un AT1 contingent convertible, ¿vale? Pero la ventaja para el que lo compre es que tiene el upside. Si los AT1 de Credit Suisse hubieran sido COCOs, a los bonistas les hubieras dado acciones de UBS y tendrían el upside. Y estarían en el mismo plano de los cataríes, de los saudíes y de los BlackRocks. Y no había caso, no había demandas, no había historia, no había debate. ¿Lo veis? El problema es que no solamente eran write-down, sino que eran permanent write-down. La mayor parte de los AT1 emitidos en Europa son temporary write-down. Eso significa que te hago un write-down pero tienes upside. Otra cosa es que luego definamos cómo hacemos el upside, en qué circunstancias eso ya es otra guerra. ¿Cómo sería ese upside? Pues tú haces, a ver, tú tienes un bono y se va a cero nominal. Eso es un write-down, ¿vale? Eso es un total write-down, porque todos son total. Había un capital note de Rabobank antiguo que era partial write-down, es decir, imagínate, tienes 100 y te vas a 25. 110, ¿vale? Eso ya es legacy, por eso ni lo comento. Entonces, todo es total write-down. Aquí me ha faltado una palabra que es total. Bueno, por eso no lo he puesto porque había algún capital note que era partial. Pues tú tienes un total write-down, se te va a hacer, ¿vale? ¿Qué pasa después? Cuando tienes permanente total write-down, game over, Credit Suisse. Los suizos eran los pocos que tenían total permanent write-down. ¿Vale? La mayor parte de los emisores por el write-down. Eso significa que a ti te hago, imagínate a cero, tú sigues teniendo el título y un potencial upside, si el banco luego gana dinero y paga dividendos, voy recuperando nominal. ¿Vale? Pero espérate a ver en qué condiciones, cómo, cuándo, te tendrá que aprobar el regulador, o sea, eso no lo tengo yo claro. Pero en teoría tienes upside. Sin embargo, si a ti te dan acciones, tienes upside desde el minuto 1 porque tienes acciones de US en este caso, ¿vale? Con lo cual, estaría en plano y no hubiera habido depósito. ¿Vale? Entonces esto es muy importante porque si todo, insisto, si todo hubiera sido esto, ni habría debate. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces no hubieras podido venderlo en una base inversora tan amplia.
mi lectura, mi conclusión, mi visión de cómo queda el mercado de T1, tanto un poco a las conclusiones, es que esta base inversora va a permanecer, los hedge funds, los distress, los tal, pero la base inversora tradicional de renta fija que invertía en AT1, con los pilles que ha habido, cuando se logren salvar y que mantenga su puesto de trabajo, ¿va a querer volver a entrar en AT1? Aquí alguna salvedad, ya sé que puede quedar un poco tal. Nosotros vendimos todos los AT1 que teníamos en febrero. No porque supiéramos que SVB iba a quebrar, porque no sabía honestamente ni que existía ese banco. Y llevo 20, 25 años siguiendo los bancos, ¿vale? Y sabía por qué. Era un banco. Pero cuando desde octubre a febrero los spreads corren como un demonio y nos encontramos en febrero un bono de caja mar al 8 y un AT1 al 8, digo, señores, ¿tiene sentido que un senior bancario a 2 años de un banco español regulado, me gusta más o menos, no es el mejor, pero está regulado, me paga un 8 y un AT1 me paga un 8? Fuera, vendimos todos los AT1 de todos los fondos. No tenemos la bola de cristal. Algunos dicen suerte, bueno, llámalo como quieras. Es un tema de relative value. Es un tema de que desde octubre hasta febrero corrieron una barbaridad todos los subordinados. Hicimos el último paso de limpio de cartera de subordinados, de una cartera con menos riesgo, cover bond. Perdonad, un pequeño paréntesis aquí, un poco de comercial, ¿no? Pero bueno. Estupendo. Beatriz me lo agradecerá. Bueno, pero lo que quiero decir que los AT1 para mí quedan dañados. Entonces, por ir a las conclusiones, para mí el mercado queda tocado y no hundido. ¿Por qué? Porque pienso que los grandes sí que reabrirán. Hoy sale en el Financial Times, que es raro que no haya ninguna pregunta de ahí, que Sumitomo emite un AT1 en yenes. Pero primero, mercado de yenes es doméstico. Segundo, sigue con tipos negativos, lo emiten en 1,80. Aquí sería una broma plantear al 1,80, que tiene los tipos negativos todavía en Japón. No es que equipararse. Pero insisto, campeones nacionales, grandes bancos, creo que sí reabrirán el mercado AT1 en algún momento. Ayer participé el martes en un panel de AFME, que también hablé de estos temas, que vino de CNBV, Banco España, tal, y hablamos de estos temas. Y había una encuesta que se hicieron los inversores diciendo, ¿cuándo cree usted? Y había inversores cualificados, gente de Londres, tal. ¿Cuándo cree usted que se va a reabrir el mercado de AT1? Ponía, próximos 3 meses, 6 meses o más de 6 meses. Dice la broma, digo, ¿no has puesto aquí en la opción nunca? Así medio broma, en serio, ¿no? La verdad, que la gente responda, nunca se va a abrir. La mayor parte de la gente puso más de 6 meses. Llevará un tiempo, se reabrirá. Pero el problema no es si se reabren para los grandes, para los campeones. El problema es si se abre para todo el mundo. Mi pregunta es la siguiente. Si se reabre el mercado de AT1 solo para los grandes, ¿no será un mercado disfuncional? ¿Qué pasa con los pequeños? ¿Y qué pasa con los bancos pequeños que no cotizan? Mercaja no cotiza, lleva mareando la perdiz 15 años, que sale a bolsa o no. Siempre hay una excusa, pero no sale a bolsa. ¿Qué pasa con las cajas y los bancos? Las cajas no son todos bancos, pero no solo España, no me preocupa tanto España, Europa, italianos pequeños, cooperativas, no sé qué, que no cotizan, no pueden levantar capital. Ese fue el argumento, recuerdo, para emitir preferentes, ¿eh? La historia se repite, esto es cíclico. El argumento cuando se nacieron las preferentes era, oiga, yo no puedo salir a la bolsa, tengo que crecer. Banco España, déjeme usted emitir preferentes. Ahí empezó todo, ¿vale? Entonces, mi punto es, un mercado donde se reabre solo para los campeones nacionales no es un mercado de AT1 equiparable al mercado de AT1 antes de Credit Suisse. Esa es mi opinión. Puedo equivocar, y esto ya es una anécdota y volvemos otra vez. Creo que el mercado va a quedar tocado. Y hay una cosa importantísima. Si el coste de emitir AT1 es superior al costo de equity, no tiene sentido. El truco del AT1 era doble. Para el emisor, ahora le pongo la gorra del emisor. Primero, es un instrumento de capital no dilutivo, importantísimo. Yo le pago un cupón, pero usted no participa en los beneficios. ¿Vale? Usted no tiene el upside si gana mucho dinero. Solo tiene el accionista. ¿Vale? Y usted no me diluye cuando emito mi BPA. ¿Vale? Es un instrumento no dilutivo. Punto número 1. Segundo punto. El coste de emitir este instrumento es inferior, de alguna manera, al coste del equity. Si el coste del equity típicamente es un 10%, todos los AT1 se emiten por debajo del 10%, antes de Credit Suisse. Pero ¿qué ocurre si un banco tiene que colear y refinanciar un AT1
y el coste de emitirlo es superior al costo de equity. ¿Tiene sentido? Os pregunto, ¿tiene sentido? ¿Tiene económicamente sentido que un banco emita un AT1 para reabrir el mercado cuando el coste de equity es menor? Entonces ahora mismo con un 11%, porque hay mucha gente que dice, oh, es que ha recuperado y tal. Vamos a ver, esto venía del 8, se ha ido al 15 y está en el 11. Ha recuperado la mitad. Señores, no nos vengamos arriba. Y hay muchísima gente con muchísimo papel pendiente de vender porque está pillado con estos instrumentos. El upside para mí es limitado y quedan muchas calls por ver. Ya ha habido varios bancos, de hecho Family Bank que ha dicho no coleo. Cuando un instrumento no coleo tienes extension risk. Si el extension risk es 5 años como un tier 2 es manejable. Si el extension risk es perpetuo es menos manejable. Porque el cash price, ¿no? Matemática financiera, esto es el primero de, ¿no? ¿Cuánto te cae cuando no coleas? ¿Vale? Entonces, tengo serias dudas del ejercicio de las calls, especialmente este año para bancos pequeños y medianos, y tengo serias dudas de que el mercado sea funcional, vuelva a la normalidad. Yo pongo el símil de, vamos mal de tiempo, me dicen aquí, perdonad, y ya acabo. El símil de las titulaciones. ¿Las titulaciones seguirán emitiendo después de la crisis? Sí, pero diferente. Con el volumen, a una base inversora mucho más de nicho, especialistas, sí que tienen un sentido, sí, pero no lo mismo. Perdonad, yo ya acabo. Ya está. Entonces, gracias por vuestro tiempo, perdonad que me extendí un poco, pero bueno, tenemos 15 minutos. Encantado de preguntas, dudas, insultos. Sí, a ver, por aquí. O sea, cuando hablan de las dudas de ejercicios de las call, o sea, ahora, por ejemplo, como si tuvieses una bola de cristal, te pregunto. Los cocos como de, ¿no? Hay de BBVA y de Santander, Sí. que hay fechas de call en los próximos 9-12 meses. ¿Tuvieses que decir un porcentaje de probabilidad de las call? A ver, Santander ya no ha coleado, ojo. Sí, ya lo hizo en el pasado. Es que antes de Credit Suisse, Santander no ha coleado. O sea, esto ya no es que se viene esa es que ya ha pasado. ¿Vale? Entonces, yo creo que si los niveles se estabilizan, ¿vale? Y a lo mejor llegas a un 10 y estás más o menos con el cost of equity por temas reputacionales, por querer abrir el mercado, aunque económicamente no tenga mucho sentido, lo van a hacer. Van a coler, van a refinanciar, los grandes, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un coste de funding que no quieren cerrar. Coste de equity. O sea, es un funding tool para equity que no quieren cerrar. ¿Vale? Entonces creo que habrá una especie de querencia por, vamos a colear los grandes. Con dudas, pero simplemente por el hecho de que no es dilutivo. O sea, prefiero evitar una operación de capital que es dilutiva y emitir AT1. Aunque luego a lo mejor económicamente esté ahí break-even. A los grandes creo que van a hacer el esfuerzo por colear. Pequeños van a tener problemas. Sí, yo tengo una duda. Realmente, has explicado bien. Si solo es una, está bien, No, pero es que es un poco larga. muchas. Es un poco larga. Ya. Pero realmente estoy totalmente de acuerdo. Realmente ha sido una crisis de liquidez, no de capital. Pero viendo ahora mismo un poco los balances de los bancos, está claro que, bueno, estás viendo cómo yo estoy viendo cómo potencialmente se está deteriorando, no ya el capital en sí, sino la posibilidad de que la regulación basilea cambie esas exigencias de activos ponderados por riesgo, que luego tengan todo el colchón de distribución y demás para cuando estén cotizando los AT1. Mi pregunta va, yo estoy bastante, viendo un deterioro constante y no me imagino que la regulación vaya a actuar ex ante a cambiar y a ser mucho más defensiva conforme a esos activos ponderados por riesgo, pero tampoco lo descartaría, y menos en este entorno. No sé qué opinión tienes tú, pero está claro que los ratios de leverage, como hemos visto, que sí que no están influenciados por los activos ponderados por riesgo, pues no va a haber problema. Pero sí, para este tipo de instrumentos y los que no son este tipo de instrumentos AT1, que sí que tienen relación directa con el capital de los bancos, no necesariamente AT1, pueden ser ya subordinados, pueden verse afectados. No sé cómo ves. Buen punto, muy buen punto. Densidad de activos, risk-weighted assets, ¿vale? Es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque el 1,5% que te deja el regulador para T1 o el 2% que te deja el regulador para Tier 2 está calculado para risk-weighted assets. Es un punto importantísimo. Entonces, varias ideas. Primero, la densidad que tienes. Tenemos como densidad el risk-weighted asset medio del balance, ¿vale? La densidad que tienes en España, en periferia, es muy elevada. Eso es positivo para banca periférica en general. ¿Por qué? Porque está calculado sobre modelos con un track record de morosidad en la crisis, por lo tanto tienes risk-weighted medios, APRs medios, es decir, activos ponderados en riesgo con un porcentaje medio elevado. Eso me protege, ¿no?
¿Vale? Eso es punto número 1. Con respecto a bancos europeos, estamos hablando, ¿no? Es relativo. Banca Core, sueca, holandesa, que tiene unas historias de morosidades súper bajas, en los modelos IRB te aplican risk weighted muy bajo. ¿Vale? Con lo cual, punto número 1. En Basilea 4, como sabes, hay unos floors para risk weighted. ¿Vale? Esos floors, sorprendentemente, penalizan al más conservador. El que tenía un risk weighted bajo, le metes el floor, ¿no? Es un poco contradictorio, pero es así. Es decir, la banca española ya tiene risk weighted muy altos, me da igual. Has tenido el TRIM, que es el ejercicio de fine tuning de los risk weighted, y has tenido también el ejercicio de los floors en Basilea 4. Entonces, sí, va a haber una cierta inflación de risk weighted, estoy de acuerdo contigo. Por 2 motivos. Primero, porque la morosidad irá subiendo y por lo tanto pasarás de Stage 1 a Stage 2 y de Stage 2 a Stage 3, que sabéis que son las etapas donde la morosidad va a ser unlikely to pay, etc. Entonces, como tú vas a tener un deterioro de asset quality, tú vas a tener una cierta inflación de risk weighted en general en Europa, por la situación que nos viene, porque entre otras cosas se van a endurecer los estándares de crédito, porque esto la conclusión que no hemos comentado aquí es que el incremento de funding para los bancos, desde el depósito hasta el equity, va a endurecer y está endureciendo ya las condiciones de financiación en la concesión de nuevo préstamo. Por lo tanto, ahí habrá cierto estrés. Pues ahí puede haber risk weighted que se eleva. Veo tu punto. Respondo a tu pregunta. ¿Los risk weighted se pueden elevar? Sí, algo. Pero ahí en ese aspecto estoy tranquilo en la parte española, etcétera, y periférica. Aún así tienes el leverage ratio, que como obvia todo eso, pues se calcula los activos sin ponderar, por lo menos tienes ahí un ratio homogéneo, sin ponderar. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Más temas. Yo creo que si te parece, Luis, ahora nos tomamos un café, quien esté por aquí le apetece hablar si tenga alguna duda y vamos hablando porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Perdona, que hemos pasado el tiempo. Gracias a todos y gracias por venir otra vez.